estáis, chicos y chicas? Pasamos a resolver esta actividad de una prueba de acceso. Bien, me dicen que a una espira circular de 5 centímetros de radio que descansa en el plano de XY se le aplica durante el intervalo de tiempo de 0 a 5 segundos un campo magnético que viene dado por esta expresión. Yo creo que entendemos todos los parámetros que aquí intervienen en esta expresión del campo, 0,1 t cuadrado k. Esto significa que el campo magnético es dependiente del tiempo, es decir, es un campo magnético variable. Si el campo magnético varía, también va a variar el flujo magnético que atraviesa la espira y por lo tanto se va a inducir una FEM. Esta deducción es la que yo estoy haciendo a priori sin hacer ningún tipo de cálculo, pero que posiblemente me ayude con el desarrollo práctico del problema. Lo primero que tengo que hacer es representar gráficamente mi espira, dibujar los vectores B y S para determinar cuál es su orientación relativa y para ver si puedo aplicar el cálculo del flujo magnético, que es lo que me están preguntando en el apartado A, de forma directa. Bien, yo dibujaré mi espira. Me dice que descansa en el plano de XY, es decir, la podré dibujar más o menos así. Esta espira situada en ese plano tendrá o estará definida por un vector superficie que yo lo puedo dibujar perpendicular a dicha espira, es decir, más K, y el campo magnético que es atravesado o que atraviesa dicha espira también tendrá la misma dirección y sentido que mi vector superficie. Por lo tanto, yo podré dibujar el campo magnético que atraviesa la espira más o menos en esta dirección y sentido. Como ya sabéis, es un campo magnético variable, es decir, que aumenta en este caso con el tiempo. Por lo tanto, si B depende de T, el flujo magnético también va a depender del tiempo y por lo tanto va a existir una fuerza electromotriz inducida en la espira. Empecemos a resolver el apartado A. Nos dice que calculemos el flujo magnético que atraviesa la espira. Bien, para calcular el flujo magnético solamente tengo que multiplicar los datos que yo ya conozco. En este caso el coseno se me iría porque el ángulo que forma B con S sería 0 grados, por lo tanto su coseno se anularía y simplemente tendría que multiplicar el valor de ese campo magnético, 0,1 t cuadrado, por la superficie de la espira. Como se trata de una espira circular y me dicen que tiene 5 centímetros de radio, yo simplemente tendría que multiplicar 0,1 t cuadrado por pi r cuadrado, es decir, por pi 0,05 al cuadrado. Y eso me proporciona un resultado de 7,8 por 10 elevado a menos 4 t cuadrado Weber. Tal y como yo preveía, se trata de un flujo magnético que es dependiente del tiempo, es decir, un flujo magnético variable. Luego, en principio, yo sí puedo seguir afirmando que se va a inducir una fuerza electromotriz. Vamos a calcular esa fuerza electromotriz. Simplemente, a partir de la ley de Faraday, derivo la expresión anterior. En función del tiempo y obtengo menos 1,57 por 10 elevado a menos 3 t voltios. Luego se trata de una fuerza electromotriz que también depende del tiempo, es decir, una fuerza electromotriz variable. Nos dice que representemos además gráficamente la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es representar esta dependencia matemática de E en función de T y lo que obtenemos es pues algo parecido a esto. Yo he diseñado mi tabla de valores, solamente hubieran hecho falta un par de parejas de valores porque se trata de una dependencia lineal, pero bueno, le he dado valores al tiempo entre 0 y 3 segundos y trasladando esos datos pues, a un sistema de referencia, a unos ejes cartesianos, pues obtengo la dependencia de la que yo hablaba anteriormente. Veis que efectivamente a medida que avanza el tiempo, a medida que el tiempo aumenta, pues el valor de la fuerza electromotriz disminuye tal y como preveíamos. Continuamos con el apartado B. Ahora me piden que razone cómo cambiaría esa fuerza electromotriz inducida en la espira en los siguientes supuestos. Y el primer supuesto del apartado B es el apartado I, en el que me dicen que el campo magnético varía ahora según la siguiente dependencia matemática que tenemos aquí escrita. Bien, nos damos cuenta de dos cosas. Por un lado, que el campo magnético sigue dependiendo del tiempo, luego estamos ante un campo magnético variable, es decir, en este caso B disminuye con T,
Luego, al existir una variación de B con el tiempo, podemos deducir que existe un flujo dependiente de T y que por lo tanto se va a inducir de nuevo una fuerza electromotriz al igual que en el caso anterior. Y por otro lado, también me di cuenta que la orientación de mi campo magnético sigue siendo la misma que la del apartado anterior, por lo tanto yo he vuelto a dibujar ese campo magnético en la dirección y sentido del eje de la parte positiva del eje Z. Bien, me piden que calcule la fuerza electromotriz en este caso. Yo voy a hacer lo mismo que he hecho en el apartado anterior. Voy primero a calcular el flujo magnético que atraviesa la espira a partir de todos los datos de los que dispongo. Vuelvo a eliminar el coseno. Luego simplemente me queda un producto o el producto de B por S. Sustituyo mis datos. 2 menos 0,0101 t cuadrado por la superficie, que en este caso volvería a ser pi 0,05 al cuadrado, opero con cuidado de no equivocarme y obtengo 0,057 menos 7,85 por 10 elevado a menos 5 t cuadrado Weber. Este es el flujo que atraviesa la espira. Vemos que efectivamente es un flujo dependiente del tiempo. Luego vuelve a confirmarse la hipótesis primaria y a partir de ese flujo yo voy a calcular la fuerza electromotriz que se induce a partir de la derivada de dicha expresión. Bien, derivando sin equivocarme obtengo 1,57 por 10 elevado a menos 4 t voltios. Fuerza electromotriz que también es variable, es decir, una fuerza electromotriz que depende de T y que si tuviera que representar, igual que he hecho en el apartado anterior, pues simplemente daría valores y a través de esa tabla construiría mi dependencia gráfica. En este caso, observo que la dependencia gráfica es también lineal, pero ahora ascendente en función del tiempo. Es decir, a medida que el tiempo aumenta, pues también lo hace mi fuerza electromotriz. Bien, como curiosidad, antes de pasar al siguiente apartado, comentaros que estos dos primeros apartados resueltos lo hemos podido hacer de otra manera. Fijaros, al final el cálculo de una fuerza electromotriz es simplemente la derivada del flujo en función del tiempo. Y el flujo no es más ni menos que el producto de B por S, en mi caso, y elimino el coseno porque los ángulos B y S forman 0 grados y por lo tanto el coseno vale 1. De esa derivada yo puedo sacar el valor constante que es la superficie, porque la superficie no es variable en función de t, pero sí lo es B, magnitud que dejo dentro de la derivada. Si yo derivo B, que por cierto me lo dan, obtendría una expresión a partir de la cual podría calcular también la fuerza electromotriz inducida. Fijaros, la superficie la conozco, y todo eso lo multiplico por la derivada del vector B, no del flujo, sino directamente del campo magnético. Si yo derivo, obtengo menos 0,02 t, que multiplicado por el valor de la superficie me daría un resultado de 1,57 por 10 elevado a menos 4t voltios, que es precisamente el valor de la fuerza electromotriz inducida. Es decir, yo podría haber calculado esta FEN de forma directa en una sola operación, como estáis viendo aquí, sin necesidad de calcular de forma previa el flujo para poder derivarlo después. Continuamos con el último apartado. En este caso nos dicen que la espira la vamos a colocar ahora en el plano XZ, es decir, tal cual tengo yo dibujado, la tengo dibujada en esta disposición. El vector B sigue manteniéndose en la dirección y sentido del eje o de la parte positiva del eje Z, pero ahora mi vector superficie, porque yo la espira la he colocado de forma distinta, adquiere esta dirección y sentido. Como se observa ahora, el ángulo que forman los vectores B y S es de 90 grados. Eso significa que a la hora de calcular el flujo, eso me daría un resultado de 0 Weber. Es decir, la espira colocada en el plano XZ no produciría o no provocaría que a través de ella existiera flujo magnético independientemente de que varíe el campo o no, y por lo tanto no existiría fuerza electromotriz inducida. No me gustaría terminar el ejercicio sin analizar, aunque no me lo pidieran, aunque no me lo están pidiendo, el sentido por el que circularía, o el sentido mediante el cual circularía la intensidad de corriente o la corriente inducida en cada uno de los apartados anteriores, tanto en el apartado A como en el apartado B. Bien, volvamos por lo tanto al apartado A. Este apartado me decía que la espira estaba colocada en el plano XY y que B aumentaba con el tiempo.
recordamos que existía una dependencia de B con T y en este caso B aumentaba con T. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues a medida que aumenta el tiempo, a medida que pasa el tiempo, se produce un aumento de líneas de campo salientes por el plano de la espira que yo estoy viendo. Es decir, yo me tengo que oponer a ese aumento de líneas de campo salientes. Eso significa que la corriente inducida circulará en tal sentido que su campo magnético asociado se oponga a ese aumento de línea de campo saliente, o lo que es lo mismo. El campo magnético inducido tendría que tener esta dirección y sentido que yo estoy dibujando aquí. Esto significa que para generar un campo magnético cuyas líneas entren por la misma cara por la que salen el campo magnético, por la que sale el campo magnético inductor, la corriente debería de circular en este caso, como indico ahí, en sentido horario. Bueno, y por último, si hacemos un razonamiento parecido, pero en el apartado B, aquí lo que ocurría, os recuerdo, era que B disminuía con el tiempo. Luego lo que estaba pasando aquí es que existía o se estaba produciendo una disminución del número de líneas de campo salientes por el plano de la espira que veo. Es decir, mi corriente y su campo magnético asociado tendría que oponerse a esa disminución de líneas de campo salientes. ¿Cómo? Pues haciendo que salgan más. Por lo tanto, el campo en este caso tendría que tener una dirección y sentido, una circulación parecida a la que yo estoy dibujando aquí. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue con una corriente que circule, en este caso, en sentido antihorario. Y terminamos pues volviendo a mi enunciado, y muchos de vosotros volveréis a preguntaros el porqué de este intervalo de tiempo. Bueno, pues en principio a mí no me ha valido para nada, he hecho los cálculos a partir de la derivada del flujo, por lo tanto es independiente el intervalo del tiempo en el cual se produzca. Y por otro, pues recordaros la necesidad de suscribiros a mi canal si queréis estar al día de toda la resolución de problemas que os incumben y para preguntarme todas las dudas que surjan a medida que vayáis estudiando y vayáis asimilando los nuevos conceptos.